el tiempo en la escuela dominical. Vamos a abrir en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 12, vamos a leerlo y enseguida apenas leamos el texto, los hermanos colectan la ofrenda y así vamos ganando un poco de tiempo. Amén. Ya todos se encontraron. Primera de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a leerlo una vez más todos a una sola voz. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pueden tomar asiento, los hermanos van a pasar a colectar la ofrenda y vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Amén. Bueno, por la gracia de Dios, este año nos correspondió el trabajo en la directiva Nueva Vida. La líder es la hermana Gloria. Yo, por la gracia de Dios, soy el sublíder o secretario. Tesorera a la hermana Amparo y vocal el hermano Joan Rojas. Nos corresponde el trabajo con los recién bautizados de 0 a 2 años. Y de verdad que me siento muy privilegiado por parte de Dios, porque es un grupo muy bonito y es el grupo, como lo decía el hermano, los bebés, los recién nacidos. Y atender a un recién nacido demanda esfuerzo, demanda tiempo, demanda estudio, en fin, eso es una responsabilidad bastante grande. Y doy gracias a Dios y ruego a toda la iglesia a sus oraciones para que nosotros podamos hallar gracia delante de todos estos hermanos y podamos ser de bendición, porque dependiendo del alimento que le demos a cada uno de esos recién bautizados, van a estar fuertes, van a estar vigorosos. Este es el momento en el cual ellos están echando sus fundamentos y de eso depende de que haya un buen trabajo y que en el futuro los nuevos líderes que van a salir de estos que están recién bautizados sean líderes formados espiritualmente en la oración, en el ayuno y en la palabra de Dios. ¿Cierto que sí es? Entonces, ¿cuánto nos van a ayudar en oración? Tanto por la directiva como por ese hermoso grupo, y que es un grupo que está creciendo, porque cada día son más los que están viniendo a estas aguas bautismales para ser bautizados en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a desarrollar la palabra rápidamente, tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo en este tiempo. Amén. Lleno de la misericordia de Dios, titularía yo este mensaje, o lleno de la bondad de Dios. ¿Y quién se considera lleno de la bondad o de la misericordia de Dios en esta mañana? Como 20 o 30 nomás. ¿Quién se considera lleno de la misericordia de Dios en esta mañana? Yo me considero lleno de la bondad y de la misericordia de Dios, algo de lo cual no merecíamos. Yo no creo que ninguno de los asistentes a este lugar puede decir yo soy digno de la misericordia de Dios. No, eso es, si alguien se para y dice eso, yo le diría que es falso completamente. Les voy a contar una historia que se desarrolló en la Biblia, y es la historia de un niño que nació, o de un hombre que nació bajo unas condiciones bien especiales. Y esas condiciones era que él era hijo del príncipe, es decir, era nieto del rey. Yo me imagino la alegría que llegó a aquel castillo o aquel lugar cuando nació aquel hombre. Aquel que nació en aquel lugar llenó de alegría en su momento a toda aquella casa. Imagino yo aquel reino también
¿Cuántos regalos no habrá recibido aquel niño cuando nació? Su nombre o el nombre que le pusieron fue Merib Baal. Merib Baal, que significa que se opone a Baal. Desde un principio le dieron un nombre que estaba significando que se iba a oponer a los dioses falsos, porque había nacido en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sabe cuál es el Dios verdadero, ¿cierto que sí? Nació entonces, y yo me imagino la vida que llevaba aquel joven. Les decía que cuando nació, ¿cuántos regalos habrá recibido? Hoy en día nace un niño y muchos llevan y llegan allá a conocer al bebé y se le lleva un presente, se le lleva un detalle, en fin, una cantidad de detalles para ese recién nacido. Cuánto más este, que era nieto del rey, hijo del príncipe, y era un príncipe muy querido por el pueblo. Era Jonatán, era nieto del rey Saúl. Y su nombre, aunque nosotros lo conocemos esta historia bajo el nombre de Mefiboset, realmente el nombre que tuvo inicialmente era Merib Baal, que se opone a el dios Baal. Ese fue el nombre que le fue puesto. Este niño empezó a desarrollarse en aquel lugar y de pronto tenía lo mejor, la mejor comida, la mejor ropa, la mejor atención. Todos los criados estaban a su disposición porque era el nieto del rey. Era alguien que era privilegiado en el reino. Pero un día, a razón de los errores que cometió su abuelo, el rey Saúl, sabemos que tanto Saúl como su padre Jonatán fueron muertos. Y era la costumbre que cuando un rey era por medio de una guerra muerto, para que ninguno de sus herederos tomara el reino, todos sus familiares debían ser muertos de la misma manera. Es decir, toda esa familia estaba condenada a morir por el hecho de ser la familia del rey que ya iba a salir y que sus herederos no podrían tomar de nuevo el trono. Y para que esto no sucediera, cada familiar debía morir. Cuando allí, al lugar donde vivía ese niño, que era Jezreel, llegó la noticia de que tanto Saúl como su padre Jonatán habían muerto, la criada, la que estaba pendiente de aquel niño, de lo que necesitara, de todo lo que de pronto en algún momento necesitara el bebé, valga la redundancia. Aquella criada inmediatamente tomó el bebé y lo envolvió en unas sábanas y arrancó a correr, porque ya le había tomado cariño a ese niño y no quería que ese bebé muriera. Y ella ya sabía que era lo primero que iban a hacer los soldados cuando regresaran o cuando llegaran a aquel lugar a mirar y a tomar posesión de todas las riquezas del rey Saúl. Y fueron, pero entonces en aquella carrera que ella tomó para llevarse a ese niño, fuera de toda la desgracia que ya le había pasado a aquel bebé, fuera de que en ese momento se estaba desprendiendo de todas las riquezas, de todo lo que había tenido, se tenía que olvidar de todo, tenía que irse a un lugar lejano si quería vivir. Y eso era lo que estaba haciendo esa criada. Fuera de que estaba pasando eso, aquel niño con tan solo 5 años cayó de los brazos de aquella mujer cuando ella huía corriendo. Y cuando cayó quedó lisiado de sus 2 pies. Ya pasaba a ser un lisiado, un hombre paralítico, alguien que no se podría valer por sí mismo, alguien que un niño con tan solo 5 años ya no podría jugar como jugaban los otros niños. Ya no podía hacer lo mismo, ya no podría disfrutar, fuera de que se tenía que esconder, porque era el nieto del rey. Y si sabía alguno que ese era el nieto del rey, lo iban a matar. Pasó de tener una vida privilegiada a tener una vida triste, una vida dolorosa. Y ahí fue donde le fue cambiado su nombre. Y ese nombre le cambió a Mefiboset, de Merib Baal, aquel que se opone a Baal, a los dioses ajenos, aquel que tiene un rango alto.
pasó a ser Mefiboset, que significa que esparce la vergüenza, que ha caído en desgracia. Imagínese uno llevar un nombre que es enaltecido y pasar a recibir otro nombre. Ya era conocido como el que esparce la vergüenza, como el que cayó en desgracia, como el que constantemente está en dolor. Y no solamente era el nombre, todo lo estaba viviendo, todo ese dolor lo estaba viviendo en carne propia. A tal modo fue que llegó a un lugar llamado Lodebar. ¿Y sabe qué significa ese nombre? Significa sin pastos, sin frutos, tierra árida, tierra del olvido, tierra de desgracia. Como que era el lugar que le correspondía por todo lo que había vivido y por el nombre que le había tocado. Y llegó a aquel lugar, y estando en aquel lugar pasaron los años. ¿Quién sabe cuántas desgracias tuvo que vivir más? Muy seguramente le tocó mendigar, porque quién sabe, la criada se cansó en algún momento y lo abandonó, porque ya no servía de nada, ya era un lisiado. En aquel momento, aquel hombre empezó a sufrir desgracia y empezó a sufrir un dolor profundo, hasta mentalmente se hundió en algo que él ya se consideraba como un perro. Porque más adelante dice que él, cuando el rey David tuvo misericordia de él, dijo: ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Soy un perro muerto. Imagínense, un perro muerto, fueron las palabras de él. Él cayó totalmente en desgracia. ¿Quién sabe cuántas humillaciones recibió después de ser el nieto del rey? Tenía que mendigar en algún lado para que le dieran algo de comer. Y no estaba en el lugar más propicio para que le dieran, porque estaba en Lodebar, la tierra que no produce fruto, una tierra árida, una tierra que no produce absolutamente nada. Es decir, que solamente los que de pronto pasaban por aquel lugar y traían algo de otro lado, les podían dar algo de comer. Porque aquella era una tierra estéril, una tierra que no produce nada, una tierra que solo da dolor, una tierra que solo da vergüenza, una tierra que solo hunde a aquel que vive en aquel lugar, lo hunde más y más en la desgracia y en el sufrimiento. Pero un día, el rey que había tomado el lugar del rey Saúl, su abuelo, más conocido como el rey David, se acordó que un día él había hecho un pacto con Jonatán, el padre de Mefiboset. Y Jonatán, sabiendo y siendo conocedor de que su padre ya había cometido un error y de que no era digno de continuar en el reino, y que ni él ni sus hijos iban a continuar, ni iban a poder tomar el reino jamás, le pidió a David, siendo conocedor de que ese iba a ser el rey, le dijo que por favor tuviera misericordia de su casa y de sus hijos, porque él ya sabía que al momento de ellos morir, toda su descendencia debía morir. Y le dijo que por favor tuviera misericordia. Resulta que David, estando en el trono, recordó esas palabras e inmediatamente preguntó a uno de los criados del rey Saúl y le dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, mi amigo, mi hermano? Porque era prácticamente un hermano para David. Aquel criado Siba le dice: sí, hay un hombre, alguien que cuando ocurrió el destierro de todos los herederos del rey Saúl, cuando la criada lo tomó para llevárselo, cayó en desgracia y es un lisiado. Y está por allá en la tierra del olvido, en la tierra que no produce fruto, en ese desierto, en esa tierra árida.
Inmediatamente dice el rey David, haciendo uso de esa misericordia, vaya y tráigalo acá, a este lugar. Y cuando lo traen es ahí en ese momento cuando él dice que quién era él, que no era más que un perro muerto para que estuviera a los pies del mismo rey de Israel. Que por favor no lo matara, que tuviera misericordia, que él no podía hacer nada, absolutamente nada con él, que él sabía que era digno de muerte y que él sabía que la usanza en aquel tiempo era que los herederos del rey tenían que morir, que por favor lo dejara vivir así, que qué más le podía pasar después de esa vida que estaba llevando, una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida de sufrimiento, que le dejara vivir así de esa manera. Pero el rey le dice, no señor, a partir del día de hoy, este criado, Siba, con sus 15 hijos y como alrededor de 20 criados, van a ser tus criados. Y todas las tierras de tu abuelo, el rey Saúl, serán tuyas. Y todas sus riquezas yo las devuelvo por amor a Jonatán. Y todo le fue devuelto. Y fuera de eso, le dice, pero tú todos los días vas a comer en la mesa del rey. Para ti va a ser reservado un puesto especial en mi mesa. Y de lo que yo como, tú vas a comer. Y cuando yo me siente a la mesa, tú vas a cenar conmigo. Eso era un privilegio grande. Que aquel que había sido olvidado, aquel que había sido humillado, aquel que había estado en aquel lugar que no produce nada, jamás se lo había esperado. En Lodebar, en la tierra del olvido, en la tierra que no produce absolutamente nada, pasó a un lugar de privilegio en la mesa del rey. ¿Sabe que eso mismo nos pasó a ti y a mí? Y tú, amigo, que estás en esta mañana en este lugar, también Dios te está llamando. ¿Sabes qué? Voy a pedirle el favor a la hermana Mildred que nos ponga allí en Efesios 2:4. Perdón, Romanos 6:23 primero. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo éramos dignos de muerte, así como aquel hombre, porque era de heredero del rey, tenía que morir. Tú y yo teníamos que morir a razón del pecado. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo éramos dignos de muerte. Tú y yo éramos dignos de ocupar el lugar que ocupó Cristo allá en la cruz del Calvario. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y escuche eso, mire eso, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Y sabe qué es la gracia de Dios? Que Dios nos da lo que nosotros no nos merecíamos. Nosotros no merecíamos estar en este lugar. Nosotros no merecíamos los regalos que Dios nos da a cada mañana. Si fuera por lo que nosotros hemos hecho, ya teníamos que estar 4 metros bajo tierra. Ese es el pago que nosotros merecíamos. Pero podemos estar en este lugar. Podemos recibir amor, podemos recibir la misericordia de Dios, podemos tener paz, podemos tener gozo en el corazón.
Yo no sé si eso a usted le alegra, pero a mí me llena de gozo, de felicidad. Porque cuando era digno de muerte, hoy estoy alabando y glorificando al Dios de vida. Y tengo la esperanza de que un día estaré frente a cara a cara con Él. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos allá en Lodebar, que es tipo del mundo. Un lugar que no produce nada bueno. Porque qué bueno te ha dado el mundo, querido amigo. Nada. A nosotros no nos dio nada bueno. Absolutamente nada. Solo nos dio miseria. Solo nos dio dolor. Solo nos dio sufrimiento. Aquel que quizás busca por un momento el placer en las drogas, apenas se pasa el efecto, se da cuenta que está aún más encadenado y que tiene más problemas y más dificultades. Aquel que pretende olvidar el dolor, quizás en un baile, quizás en una reunión, después de que llega borracho, se gastó todo el dinero, se gastó todo, se da cuenta que su miseria es aún mayor. Pero cada uno de los que habemos aquí, aquellos que un día aceptamos ese llamado de Jesucristo, nos hemos dado cuenta de que no hay nada mejor que vivir del lado de Dios. Nos hemos dado cuenta que no hay nada mejor que gozar de la misericordia de Dios. Que ya no necesitamos de un cigarrillo, que ya no necesitamos del alcohol, que ya no necesitamos de las drogas para vivir felices. Y que cada día Dios está dándonos más y más de su misericordia. Hay un texto muy bonito allí en Apocalipsis 3:20 y yo le voy a invitar para que lo leamos. Y querido amigo, usted lo va a leer también allí en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él te está llamando de Lodebar, del lugar del olvido, de la tierra de desgracia, de la tierra desolada. Te está llamando a su mesa y está tocando y te está diciendo que vengas a Él, que si abres la puerta entrarás a Él y cenarás con Él y Él contigo. Yo no sé si hay aquí algún amigo que quiera hacer parte de la mesa del Rey. Yo no sé si aquí hay algún amigo que se quiera sentar a la mesa del Rey. Yo le voy a invitar para que nos pongamos en pie. Y yo voy a invitar a un amigo de los que nos acompañan en esta noche. Dios está repartiendo misericordia nueva en esta mañana. Y te quiere hacer partícipe de llegar a la mesa del Rey. Yo no sé si alguien quiere venir a este lugar también reconociendo a ese Dios grande y misericordioso, a ese Dios que un día nos vio muertos en delitos y pecado y que un día nos extendió su misericordia y nos dijo: tú vas a cenar conmigo en mi mesa. Yo no sé si hay algún agradecido que quiera venir y darle gracias a Dios. Dios está repartiendo nueva misericordia. Aquí está el Rey. Y no te olvides nunca, querido hermano, de la grande misericordia que Dios tuvo para contigo y para conmigo. Cuando éramos dignos y merecedores de muerte, Él nos dio vida juntamente con Él en las nubes. Aleluya. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia
venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad. Y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este servicio. Vamos a orar dándole gracias a Dios y ahora también nos preparamos para la dominical. Vamos a primero, la asistencia de hoy fue hermanos 50, hermanas 100, niños 26, visitas 14, un total de 190. Gloria al nombre de Jesús. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias porque nos has respaldado en todo momento, Dios. Gracias por las visitas que hoy tienes en este lugar. Gracias por todos los que escucharon tu palabra, oh Dios. Gracias por tu palabra porque hemos sido edificados en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y al nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, cubierto está de luz, venció la oscuridad, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y mi servirá. Cuán grande es Dios,
cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen alabanza al Señor? A ver, todos decimos gloria a Dios. Otra alabanza al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Quiero que leamos antes de entonar unas alabanzas. Vamos a leer todos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Qué bueno que los hermanos, los niños, estén ubicados en la parte de adelante, dice el hermano Jorge. Por eso se debe acostumbrar a dejar sí que a las 3 primeras bancas de aquí hacia afuera, para que los niños se puedan acomodar y no estén dispersados y puedan estar todos juntos, los niños en la parte de adelante, en las 3 primeras bancas, en su respectiva nave de las damas y de los caballeros. Vamos a leer todos Filipenses capítulo 2. Un saludo a la iglesia del Señor Jesucristo, un saludo a todos los niños, a toda la iglesia en general y a las visitas. A ver, levante la mano los amigos que nos acompañan en esta mañana, levante la mano los que nos acompañan que no son bautizados. Hay varios amigos. Vamos a decirles bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. A ver todos en coro, bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a leer todos alternadamente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. y todos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos hemos venido a alabar al Señor? ¿Cuántos hemos venido a adorarlo? A glorificarlo.